Para comprender la importancia del exconvento de San Francisco, debemos adentrarnos en quienes lo edificaron, la Orden Franciscana. Los franciscanos, orden fundada en 1209 por San Francisco de Asís, fueron la primera orden mendicante en arribar a la Nueva España, con un grupo inicial de 12 frailes en 1524, y con el claro propósito de encargarse de la evangelización de los grupos indígenas. Esta tarea, además de considerar el aspecto de la salvación de sus almas, también incluía la reorganización social y económica de los nuevos súbditos de la corona española y su educación. Debemos tener presente que, como hemos visto a lo largo de nuestro curso, esta motivación por ganar almas respondía a las luchas de la reforma religiosa que se estaban librando en Europa y que diezmaron de manera importante la fe católica. Por otro lado, la motivación a instruirles la encontramos en la mirada casi paternal que los frailes tenían para con los nativos. A sus ojos, los indígenas eran prácticamente niños que necesitaban de su ayuda. Este aspecto didáctico y educacional nos va a relacionar el convento de San Francisco con el conocido Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, la primera institución de educación superior de América destinada a los indígenas. El obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, propuso el proyecto de enseñar latín a los indígenas a los miembros de la Orden Franciscana. En 1533, los frailes encargaron al francés Fray Arnaldo de Basacho la enseñanza de gramática latina dada en lengua española a los naturales, y tal instrucción se impartió en la capilla de San José en el convento de San Francisco de México. Posteriormente, en 1534, el custodio Fray Jacobo de Testera hizo que 2 religiosos dejaran el convento de San Francisco y se incorporaran al de Santiago Tlatelolco, a poco menos de 1,5 kilómetros de distancia. Una vez en la comunidad, los frailes se instalaron en 2 celdas que estaban arriba de la iglesia, y su trabajo consistía en administrar los sacramentos a los indígenas y en leerle determinados textos. La admiración por los conocimientos que los indígenas fueron capaces de alcanzar motivaron nuevamente a Sebastián Ramírez de Fuenleal y García de Cisneros, con el sostén de Antonio de Mendoza y Juan de Zumárraga, a planear la apertura de un colegio de educación superior exclusivo para muchachos indígenas. Santiago Tlatelolco, el barrio al norte de la Ciudad de México, fue el lugar elegido. La vida de los franciscanos se regía de acuerdo a los votos de obediencia, pobreza y castidad que debían seguir, y el tiempo que no utilizaban en la evangelización se dedicaban a la oración, la contemplación y el mantenimiento de sus conjuntos conventuales. Las 2 estrategias empleadas por los franciscanos en su conquista espiritual fueron la conversión selectiva y la masiva. La primera consistió en evangelizar a los caciques y la segunda en el bautizo masivo del resto de los nativos. El evangelizar a los caciques tiene su explicación en el sistema de cacicazgos que manejaban los indígenas para controlar los territorios antes de la llegada de los europeos. Manteniendo ese sistema con los caciques ahora evangelizados, aseguraba a los europeos poder recaudar los mismos impuestos con el orden previamente establecido. Ahora veremos el proceso constructivo de San Francisco. El convento se encuentra ubicado en la Ciudad de México, en la calle Francisco y Madero número 7. Originalmente ocupaba las calles del Eje Central, Madero, Gante y Venustiano Carranza, pero con el establecimiento de las leyes de reforma, el conjunto fue expropiado y una gran cantidad de sus muros fueron derrumbados para abrir paso a avenidas y calles. En 1524, gracias a las generosas donaciones de Hernán Cortés, los franciscanos adquirieron un solar donde antes se ubicaba uno de los famosos zoológicos de Moctezuma, que tanto asombro causó entre los europeos. A partir de 1525, se comenzó a edificar el templo primitivo a cargo de manos indígenas, y en 1527 se anexó la capilla abierta de San José de los Naturales, obra de Fray Pedro de Gante. Las construcciones continuaron de la misma manera gracias al amplio terreno y las donaciones. Hacia 1548, bajo las órdenes del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, fueron costeados y comenzaron a ser construidos los espacios de la enfermería, las celdas y un claustro con fuente. Todo el conjunto llegó a abarcar aproximadamente 32,000 metros cuadrados de superficie, extensión que se mantuvo hasta el siglo XIX, razón por la que se considera la construcción monástica más grande que se haya levantado en la Nueva España. Durante el siglo XVIII, el convento contaba con diversos espacios como 300 celdas distribuidas alrededor del claustro, 2 refectorios, sala de profundis y 11 capillas.
Otros espacios también incluidos dentro del conjunto conventual eran la cocina, el jardín, el panteón, la galería y capilla de la enfermería y las bodegas y almacenes. Entre los materiales utilizados para edificar el convento se encuentran la cantera y el tesontle. La cantera fue utilizada principalmente en las portadas y se trabajó en estereotomía. Esto se puede ver, por ejemplo, en el corte de las dovelas de los arcos. Y también se utilizaron los sillares de diversos tamaños. El tesontle fue usado para edificar los cuerpos restantes, y este se presenta acomodado de manera menos ordenada. Ahora vamos a pasar a un análisis de la portada. En el centro, en la parte de abajo, se encuentra un arco mixtilíneo estructurado con dovelas y moldurado en el intrados. Este arco se encuentra flanqueado por pilastras estípites, que a su vez se encuentran sobre un pedestal. En la parte superior del arco se encuentra un nicho con molduras mixtilíneas en su extrados y una vénera. No existe como tal un entablamento, ya que este se transforma y hasta cierto punto se pierde, pero es posible identificar una primera cornisa con saltos y retraimientos y decoraciones fitomorfas. Seguido observamos un friso con almohadillado y se remata con una segunda cornisa moldurada en su intrados y extrados. Se sabe que en el medallón del centro existía un relieve que posteriormente fue retirado por las leyes de reforma. A los costados del medallón se encuentran nichos con véneras. Una cornisa enmarca el remate con elementos mixtilíneos y róleos en ambos lados. Existe también presencia de vasos como elementos de remate en todo el cuerpo de la fachada. En 1868, por las leyes de reforma, como mencionamos anteriormente, parte del terreno se fragmentó y se demolieron muros para abrir las calles Venustiano Carranza y 16 de septiembre. El convento tuvo una reducción de 3/4 de su tamaño original. Solo se conservaron 20 celdas, el antecoro, la biblioteca, pocas celdas de novicios, un pequeño jardín, el claustro principal, la sancristía y la celda de P. San Cristián. Después de atravesar distintos cambios como el ser convertido en caballeriza, el templo fue vendido a los padres jesuitas, que lo consagraron al Sincrestísimo Corazón de Jesús el 21 de junio de 1895. Esto se mantuvo hasta el 12 de mayo de 1949, cuando los jesuitas lo entregaron de regreso a los franciscanos. Volvió a ocupar su nombre original y se dedicó nuevamente a San Francisco. Actualmente solo se puede entrar por la puerta lateral norte y podemos leer el proyecto de la siguiente manera. En un principio el acceso al templo se realizaba por el lado oeste, sin embargo con el paso del tiempo el templo fue sufriendo modificaciones y la portada principal fue clausurada, por lo que en la actualidad el acceso a la edificación se realiza por el lado norte, por la portada lateral, que se localiza una construcción anexada al templo, la capilla de Valvanera. Esta capilla de Valvanera se le atribuye a Lorenzo Rodríguez, el principal arquitecto de barroco novohispano y autor del Sagrario Metropolitano, así como también posiblemente la iglesia de la Santísima Trinidad. En este mismo cuerpo de la planta rectangular se encuentra el coro, un retablo y los restos de la fachada del Vía Crucis. La planta del templo es de cruz latina, con ábside, donde se localiza el presbiterio en el retablo mayor. Planta de una sola nave. Dentro de lo que se conserva del templo se llevan a cabo celebraciones católicas como bodas, bautizos, primeras comuniones y confirmaciones, con una capacidad de hasta 500 personas. El actual retablo del templo principal es una reconstrucción hecha en la década de 1940 del original, que preparó Jerónimo Antonio Gil a finales del siglo XVIII. Aunque frecuentemente se le encuentra como un retablo barroco, es en realidad ya neoclásico, aunque no por ello carece de una decoración exagerada. El retablo consta de 3 cuerpos con esculturas en los nichos, que representan a San Joaquín, Santa Ana, San José, San Felipe de Jesús y San Francisco de Asís, en madera tallada y estofada, piezas que fueron elaboradas en el siglo XVIII. Por supuesto, este retablo no deja de ser una reproducción, pues el original fue destruido. Gil llegó a México en 1778, cuando fue nombrado tallador mayor de la Casa de Moneda de la capital novohispana. Por estas fechas es que justamente coincide cuando comenzó la adopción del neoclásico en México. El retablo, al compararlo con los neoclásicos de Manuel Tolsá en Santo Domingo o en La Profesa, pareciera ser una especie de transición del barroco. Dentro de los puntos más recargados del retablo reconstruido se encuentra, en el nicho central, un San Francisco de Asís, posado sobre una nube sostenida por ángeles.
Detrás, un resplandor y una nube repleta de querubines. En esta, que es la nave hacia el coro, podemos divisar los lienzos de gran formato colocados en los muros de 2 tramos. Estas obras contienen escenas de la vida de San Francisco y fueron realizados por José Suárez Olvera. Gracias a la amplitud de la nave, nos es posible apreciar la colección de pinturas dispuestas en el coro del templo. Entre los ángeles de madera estofada que decoran la balaustrada del coro, aparecen estos desposorios de María y José. También se distingue una Sagrada Familia con Jesucristo recién nacido, mientras José realiza trabajos de carpintería, aunque no contamos con los autores de ninguna de las 2 obras. Donde antes se levantaba el conjunto conventual de San Francisco, ahora encontramos comercios, altas torres y avenidas. Transitamos a diario sin ser verdaderamente conscientes del espacio que perteneció a esta monumental edificación, de la que hoy conservamos solamente el reducido fragmento que hemos mostrado. Sin embargo, es este fragmento el que debe recordarnos la gloria y el poder que ostentaron sus muros hace siglos, cuando hacía honor a su nombre, el Grande de México.